Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de física, la cual adelantaremos con el tema resistencias en paralelo. Este arreglo de resistencia en paralelo se caracteriza porque en los extremos de cada resistencia hay la misma diferencia de potencial, el mismo voltaje. Tenemos aquí un arreglo entonces, corriente I, una resistencia 1, resistencia 2, punto A y punto B. Entonces, el voltaje que circula por la resistencia 1, la diferencia de potencial, será la misma que circula por la resistencia 2, es la característica fundamental de este arreglo. Dado que no se acumulan las cargas en ninguna parte, no hay pérdida, no se filtra la corriente, ella circula, la corriente que llega al punto A se distribuye, se reparte, una parte se va para la resistencia, una parte circulará por la resistencia R1 y otra parte por la resistencia R2. Esto significa que la corriente I en el punto A sería igual a la corriente I1 que circula por la resistencia 1 más la corriente I2 que circula por la resistencia 2. Repito, porque no hay pérdida de corriente, no hay acumulación de cargas. Simplemente se divide en cada una de estas ramas. La corriente se divide una parte para la rama superior y una parte para la rama inferior. Dicho de otro modo, eso es. Bien. En cada rama se tiene que la diferencia de potencial es la misma, porque es la característica fundamental. Entonces la diferencia de potencial entre A y B sobre la rama superior, es decir, para la resistencia R1, sería la diferencia de potencial entre A y B sería la resistencia 1 multiplicada por la corriente 1, según la ley de Ohm. Voltaje igual a resistencia por intensidad. Análogamente, la diferencia de potencial entre A y B recorrida por la rama inferior y por la resistencia 2 sería voltaje igual a la resistencia, en este caso la resistencia 2 multiplicada por la corriente que circula por dicha resistencia, la corriente I2. Repito, estos dos valores son iguales porque es la característica fundamental de un arreglo de resistencias en paralelo. Y acá, de esta primera relación, despejando la corriente 1, se tiene que I1 es igual al voltaje entre A y B dividido entre la resistencia 1. Esta resistencia 1 que estaba multiplicando pasa a dividir. Y de esta relación se tiene que la corriente 2, I2, sería igual a la diferencia de potencial entre A y B dividido la resistencia 2. Esta resistencia está multiplicando, pasa a dividir. Pero como ya mencionamos, la corriente I es igual a la corriente I1 que circula por la resistencia 1 más la corriente I2 que circula por la resistencia 2. Pero I1, la corriente 1 sería este valor. Le reemplazo I1, lo reemplazo por voltaje entre A y B dividido la resistencia 1 más la corriente 2. Pero la corriente 2 sería el voltaje entre A y B dividido entre la resistencia 2. Matemáticamente aquí podemos sacar voltaje entre A y B factor común. Recordemos que acá hay un 1, acá hay otro 1 multiplicando. Entonces quedaría la diferencia de potencial entre A y B sería factor común de, si tapamos acá me va a quedar 1 sobre R1 más, si tapo aquí el factor común quedaría 1 sobre R2. ¿Listo? Es decir que la diferencia de potencial entre A y B sería igual, despejando de acá, pasamos este factor
1 sobre R1 más 1 sobre R2 que está multiplicando, lo pasamos acá a dividir. Entonces tendríamos que esta diferencia de potencial, voltaje entre A y B, sería igual a 1 sobre este factor, o sea 1 sobre R1 más 1 sobre R2 multiplicado por la corriente I. ¿Estamos? Que esto pase a dividir significa que es 1 sobre ese factor. Bien, se llama resistencia equivalente de varias resistencias en paralelo a una resistencia que mantenga la misma corriente I y la misma diferencia de potencial, el mismo voltaje entre A y B. Es decir, la resistencia equivalente será aquella tal que el voltaje entre A y B sea igual a dicha resistencia equivalente multiplicada por la corriente I. ¿Qué tenemos entonces acá? Voltaje entre A y B, voltaje entre A y B. Corriente I, corriente I. O sea que lo que aquí le estoy llamando resistencia equivalente sería todo este factor de acá. Entonces la resistencia equivalente para estas dos resistencias en paralelo sería este factor que multiplica la corriente I. Es decir, que la resistencia equivalente sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2. De manera generalizada, si ya no tengo dos resistencias, sino que tengo n resistencias en paralelo, de manera análoga se deduce que la resistencia equivalente sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más hasta que lleguemos a la resistencia enésima, la última resistencia, que sería 1 sobre Rn. Terminamos esta clase con un ejemplo, una aplicación que pues, nos ilustre cómo se hacen los cálculos. Ejemplo, determine la resistencia equivalente de tres resistencias cuyos valores son: resistencia 1, el valor es de 2 ohmios, la resistencia 2, el valor es de 6 ohmios, la resistencia 3, el valor es de 3 ohmios, y que están conectadas en paralelo, que es nuestro tema del día de hoy. Pues la solución sería que la resistencia equivalente sería 1 sobre la resistencia 1, pero la resistencia 1 es de 2. Al final le colocamos las unidades que corresponden. Como esto va a ser una resistencia, pues las unidades van a ser en ohmios. Entonces sería 1 medio más 1 sobre la resistencia 2, pero la resistencia 2 es de 6 ohmios, de 6. Colocamos el 6, no metemos las unidades acá, las involucramos al final. Más 1 sobre la resistencia 3, cuyo valor es 3. Entonces queda que la resistencia equivalente es igual a 1 sobre, y acá se halla el denominador común, mínimo común múltiplo. El menor número que contiene a 2, a 6 y a 3 sabemos que es el 6. Se divide ese 6 entre cada denominador y el resultado se multiplica por el numerador, como nos han enseñado a sumar fracciones desde el tercero de primaria. Entonces 6 dividido 2 nos da 3, 3 por 1 a 3. Más 6 dividido 6 nos da 1, por 1, 1. Más 6 dividido 3 nos da 2, por 1, 2. Entonces esto sería igual a 1 sobre, este numerador de la fracción de abajo sería 3 más 1, 4, más 2, 6, 6. Dividido 6 me daría 1. Repito, 3 y 1, 4, más 2, 6. 6 dividido 6 me da este 1. Entonces queda 1 sobre 1, que sería igual a 1
a un ohmio. Entonces tenemos como conclusión que la resistencia equivalente de estas tres resistencias que están conectadas en paralelo sería una resistencia cuyo valor sea 1 ohmio. Con esto doy por terminada la clase. Les agradezco la atención prestada. Los invito a suscribirse a mi canal y a activar las notificaciones. Muchas gracias.